cuyo conflicto deriva en el siglo XIX en torno a la distribución de poder entre el gobierno central y las provincias, en las que los federales abogaban por una autonomía provincial, mientras que los unitarios lo hacían por un gobierno más centralizado. Y de ahí llega hasta la sanción de la Constitución Nacional el 1 de mayo de 1853, precisamente en Santa Fe. Una constitución que sentó las bases para la organización política y la distribución del poder entre el gobierno nacional y las provincias, gracias a la cual cesó el conflicto entre los federales y unitarios, y de ahí se olvidó obviamente la consolidación de la Confederación Argentina, de la cual surge la construcción del Estado Nacional. Una constitución con la cual se pudo sentar las bases de un sistema federal, la que tuvo y tiene hoy el objetivo de constituir la Unión Nacional para defender la justicia y consolidar la paz. El orador a cargo de la presente conferencia es el profesor Gastón Buet, dedicado a la historia argentina del siglo XIX, vida y obra del general Justo José de Urquiza, miembro de la Academia de Historia de Venezuela y de la Academia Latinoamericana de Historia Militar de Perú. Y por último, es el actual presidente del campamento Pará, Rocamora, provincia de Entre Ríos, quien ha dado numerosas conferencias en el país y en el exterior. Te paso la palabra. Bueno, buenas noches. La verdad que es una alegría estar acá porque Urquiza y la Organización Nacional son un tema muchas veces controversial. Controversial por la forma en que se ha tomado la historia, se ha hablado de la historia desde las corrientes historiográficas argentinas, ¿no? Donde tenemos dos líneas históricas marcadas. El primer historiador, considerado uno de los primeros historiadores, es Bartolomé Mitre, que inicia lo que llamamos, o se llamaba en su momento, historia oficial. Y ya más centrado en el proceso argentino, va a aparecer un revisionismo que va justamente a cuestionar y a revisar esa historia, pero que también va a tener una visión particular. Lo que nosotros hacemos con esta charla, que tengamos Urquiza constructor del Estado argentino moderno, Urquiza fundador de la Argentina moderna, es tratar de demostrar por qué llegamos a esta afirmación. Urquiza es un hombre de su tierra, nace en Entre Ríos, 18 de octubre de 1801, en Arroyo Grande Pavo Largo, lo que hoy es cerca de la ciudad de Concepción de Uruguay, en Entre Ríos. Hoy se llama Arroyo Urquiza, el lugar, nace en la estancia paterna. El padre de Joseph Urquiza era del Limbasco, ellos llegan a Argentina, se instalan en el campo. Y bueno, Urquiza de niño es testigo de ese pasar, de esas guerras civiles, de los ejércitos de Ramírez, de los ejércitos territoriales y demás. La Mesopotamia es un lugar de paso, ¿sí?, de la banda oriental al territorio argentino. Y bueno, Urquiza va creciendo en ese ámbito, donde mucha gente ya crecía en ese ámbito de la guerra civil y de la violencia, ¿no? Si bien nace aún en lo que es el Teatro Río de la Plata, ¿sí?, recién 8 o 9 años después se va a declarar la Revolución de Mayo, y recién en 16 la Independencia. Él va a crecer en ese entorno, en ese ámbito, y va a ser un hombre de campo. Siempre va a ser un hombre de campo. ¿Sí? Nunca va a ser, a diferencia de otros muchos hombres de historia argentina, un ilustrado en el sentido académico de la palabra. ¿Sí? De hecho, no tiene prácticamente educación formal. Urquiza es una persona que estudia primeras letras en su ciudad. Después es enviado a Buenos Aires para estudiar educación media, pero hay un motín en el Colegio de Buenos Aires, él vuelve a Entre Ríos y nunca más va a tener educación formal. Entonces es un autodidacta, va a trabajar en su ciudad de Concepción de Uruguay como ayudante de una despensa, se va llevando la contabilidad y después sí se va a dedicar al negocio agropecuario, haciéndose cargo del trabajo de la familia. A partir de ahí entonces Urquiza joven empieza a crecer económicamente y paralelamente empieza a inmiscuirse en los asuntos políticos de su ciudad, de su zona, de su región. Es nombrado diputado a los 25 años por la costa de Uruguay, en Entre Ríos, y su primer proyecto de ley
va a ser justamente algo referido a la educación, ¿sí? Que es una de las metas que Urquiza va a tener durante toda su vida, ¿sí? Una importancia fundamental por la educación del pueblo argentino, ¿sí? Va a tener un proyecto de método castellano, que no vamos a esperar en su momento, pero que es un método que va a proponer, y después vamos a ver más adelante cómo sigue impulsando otros sistemas que sí van a tener éxito. Bueno, pero a partir de ahí entonces se empieza a discutir la política, muerto Ramírez, en la provincia de Entre Ríos se gobernaba por, después de Mansilla, a Pascual Echagüe, ¿sí? Y él se convierte en un militar de bajo elegido de la órbita del gobierno de Echagüe. Echagüe era un santafesino, había llegado a Entre Ríos, influenciado con el visto bueno de Stanislao López, y Urquiza, a partir de ahí, entonces empieza a convertirse en un general en milicias, ¿sí? Uno que no había ejército regular en ese época, sino que ellos ganaban los dragones en el campo de batalla, y llega al grado de general de los ejércitos de Entre Ríos, bajo el mando de Pascual Echagüe, ¿sí? A partir de ahí, entonces, empieza Urquiza a convertirse en uno de los generales de la Confederación Argentina bajo el gobierno de Rosas, que va a durar prácticamente 20 años, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa? Atención, va a ser su ingreso el señor general Don Justo José de Urquiza. Adelante, mi general. Buenas tardes. Permiso, buenas tardes. Gracias por participar. Ahora sí, un poco más gráficos. ¿Sí? Urquiza entonces va, como decía, a ser uno de los grandes hombres bajo la órbita del gobernador Echagüe, y va a trabajar a partir de 1831 dentro de ese pacto federal que habían firmado los estados, los 4 originales, y después sumándose al resto de los pueblos conformando esta Confederación Argentina. Pacto federal que tenía ciertas medidas a cumplir y que nunca Rosas cumplió. Entonces, los hombres del federalismo van a empezar a cuestionar a Rosas. Urquiza no es una creación espontánea. Urquiza no es un hombre de idea original de enfrentarse a Rosas. Urquiza es la voz de un pueblo que clama por un federalismo, convencido de que después de 19 años de Rosas en el poder, ese pacto que se había creado en el 31 no se estaba cumpliendo. Entonces, él se encuentra en el momento histórico y en el lugar de poder y de decisión para tener que dar ese paso. Ya los diarios y periódicos de Entre Ríos, de Paraná, Concepción de Uruguay, hablaban sobre cuándo se iban a enfrentar a Buenos Aires, no Buenos Aires ciudad, sino al poder de Rosas, representado, para poder restaurar el tema del federalismo. Básicamente, libre navegación de los ríos interiores y el tema de la aduana de Buenos Aires. Rosas, que va a gobernar como un líder federal, aunque él jamás se reconoció federal, va a ser económicamente una persona que podemos catalogar dentro de un modo unitario perfecto, ¿sí? Y en ese sentido, van a tardar ya casi 20 años en darse cuenta de los hombres del interior de que eso no iba a cambiar. Y entonces, vamos a empezar a desmitificar un poco las cosas que Urquiza va a llegar a eso. Pensemos que tenemos 43 años de guerras civiles entre el 10 y el 53, ¿sí? Y varios intentos de constitución, el 3, del 19, del 24, siempre constituciones amañadas o intentos
general de la Confederación se hubiera levantado en armas espontáneamente contra el gobierno central, hubiera sido un acto de traición. Pero el pronunciamiento es el paso legal para poder realizar lo que Urquiza va a realizar después. ¿Por qué? Porque una confederación, que es lo que existía desde el 31 hasta el 53, tiene particularidades distintas a una federación, que es lo que somos después. Una confederación es un conjunto de estados soberanos y autónomos. Pero lo más importante es que son soberanos en sus fronteras naturales. Entonces, por eso existía durante la Confederación aduanas interiores. ¿Sí? Porque es una especie de conjunto de países reunidos por un pacto donde eligen entre los gobernadores al gobernador más fuerte, que era Rosas, y que durante 19 años se ocupó hábilmente de manejar esas relaciones exteriores de poder, adoctrinando a quien quisiera ponerse bien. Por eso llegamos a esta situación en la cual Urquiza hace algo que venía proyectándose, que es Rosas todos los años presentaba la renuncia a su cargo, aduciendo cansancio, cuestiones de salud, fatiga y demás. Y había antecedentes. En algún momento, algún gobernador, como el gobernador de Tucumán, le presentó la renuncia y terminó degollado. ¿Sí? Entonces, él sabía que aceptar la renuncia de Rosas era directamente una declaración de guerra contra Rosas. Entonces, el 1 de mayo de 1852, el Ejecutivo mejoró en la Plaza de Concepción de Uruguay, un edecán de Urquiza lee públicamente la proclama que establecía el famoso pronunciamiento. Ese pronunciamiento establecía que aceptaba la renuncia de Rosas, aduciendo sus pretextos, que consideraba justamente débil o ingenuo en la confederación, que no pudiera existir sin la figura del restaurador, y que además, a partir de ese momento, aceptando la renuncia de Urquiza en sus funciones como gobernador legal del Estado de Entre Ríos, él resumía para Entre Ríos el manejo de las relaciones exteriores, y a partir de ese momento Entre Ríos deja de ser parte de la Confederación de manera legal y se convierte en un Estado independiente capaz de entenderse como una potencia extranjera. Lo que por ello se sabe mucho es que al otro día Corrientes hace lo mismo, hace también su pronunciamiento y también se separa de la Confederación y se alía a las tropas de Urquiza que ya venían conversando, ¿sí?, para poder hacer esta jugada política. Pero el pronunciamiento no es un papel separatista, porque el pronunciamiento deja bien claro en uno de sus últimos ítems que esto es hasta tanto las provincias se reúnan para poder dar de forma definitiva a la República a través de la Constitución Nacional. Es decir, no hay un sentido separatista en el pronunciamiento, sino que es el paso legal para poder armar definitivamente la organización constitucional de la República. Bueno, y Urquiza, como les digo, sabía que era morir o morir, matar o morir. Si perdía, lo degollaban. Entonces, tiene que cortar alianzas. Sobre todo tiene que cortar alianzas porque en un combate hace falta dinero. Ese ejército, que se llamó Ejército Grande Libertador, va a componer de 4 fuerzas principales, nacionales sumando otras, que son el Ejército de Entre Ríos, el Ejército de Corrientes, los exiliados en Montevideo, en la Monumental, sitiados casi 10 años por las fuerzas de Uribe de Rosas, que no reconocía la independencia del Uruguay, que se había proclamado en el año 28, y un cuarto país que va a ser el Imperio de Brasil. Mucho se ha hablado del Imperio de Brasil y se puso quizá el traidor por haberse aliado a Brasil, sin entender o sin querer entender no ingenuamente este tipo de paso legal para explicar que la alianza con Brasil no es una traición, porque el Río es una parte de la Confederación Argentina. Entonces, anteriormente, antes de buscar a Brasil, Urquiza buscó un aliado alternativo, que era el Paraguay de los guerras. Y él manda a su secretario, que se llamaba Nicanor Molinas, al Paraguay en su misión a negociar una alianza. Y Carlos López le dice: declara independencia de Entre Ríos y nosotros lo vamos a ayudar. Y a ese pedido Urquiza se niega, entonces Paraguay no colabora con el Ejército Grande, porque Paraguay quería que el sistema electoral produzca una separación definitiva. Entonces Urquiza recurre a Brasil, y Brasil no va a poner muchos soldados, de los 30.000 hombres del Ejército Grande, más o menos 4.000 van a ser del Escuadra Imperial. Lo más importante que va a poner Brasil es plata. La plata para financiar la campaña militar y los
estar bloqueando el puerto de Buenos Aires para cortar la fuerza económica de la ciudad. Bueno, se produce ese procesamiento. Rosas no puede permitirlo porque él sabe que de dejar que los ríos y corrientes se abran, el resto de las provincias pueden hacer eco de eso y caerse en la Confederación como masonaicas. Entonces lo declara loco, traidor, salvaje, asqueroso y mundo unitario, que era el leitmotiv de ese uso político que hacía Rosas de la palabra federal, que era todo lo que caía fuera de sus gracias, convertía en mundo unitario, aún sin saber. Y que eran los constitucionalistas, muchas veces. Se produce en todo el resto de la Confederación, todos los gobernadores de la Confederación declaran loco, traidor, asqueroso, salvaje y mundo unitario de Urquiza. Algunos gobernadores del interior dicen que van a enviar tropas a defender la Confederación de Buenos Aires. Inclusive Nazario Ravide, por ejemplo, el gobernador dice que van a dar 10.000 hombres. Lo cierto es que llegado el día de Caseros, ningún gobernador de esos que habían proclamado una alianza fiel y fidelidad a muerte con Rosas mueve un solo soldado de su estado provincial para salvar el poder de la Confederación Rosita. Entonces, Urquiza tiene que ponerse en campaña. Hay un lugar en el centro de la provincia de Entre Ríos, que es el Campamento Caná, que es donde nosotros estamos trabajando, que es un sitio histórico nacional, es uno de los 12 sitios históricos nacionales que existen en el país, donde él entrenó durante casi 10 años su ejército y vivía con los soldados, ¿sí? Porque otra característica que tenía Urquiza, que yo veo acá, era que él estaba junto con soldados y estaba al frente de sus tropas haciendo las cargas de caballería, cosa que le recriminaron más de una vez sus propios decanes, pero que él entendía que tenía que hacerlo. Y no era lo que se esperaba, ¿no? Porque el general no puede arriesgar la vida en el combate, sin poner Urquiza, que no era militar de carrera, pero sí era un gran sociólogo, innato, sentía que tenía que empatizar con los hombres, entonces él acompañaba las cargas de caballería, desde siempre, todas sus campañas militares lo había hecho. Urquiza tuvo aproximadamente 15 combates de su vida. Piensen que todos a caballo, ¿no? El más lejano fue India Muerta. Lo que sería hoy La Paloma, en el Uruguay. Campañas militares que duró 2 años. Volvió al mes, se fue a Corrientes. Y así estaban, no paraban nunca estos hombres que cuando llegamos a Caseros, Urquiza tenía 51 años. Un hombre de unos 70 años hoy, podríamos decir. O sea que ha pasado su vida viendo a los caballos peleando. Él y todos sus hombres, ¿no? Pero bueno, tenía que primero limpiar la vanguardia, la retaguardia, ¿no? Entonces tenía que sacarse de encima de Oribe, que estaba en la banda oriental, y podía hacerle fracasar la campaña militar. Entonces, ¿qué hace? Primero cruza el río Uruguay, y de ahí avanza hacia lo que sería Montevideo, con una particularidad: prácticamente no hay combates entre las fuerzas de Oribe y las fuerzas de Urquiza. A medida que Urquiza va avanzando con sus ejércitos, los hombres de Oribe desbandan y se suman espontáneamente al ejército de Urquiza, porque ven la posibilidad de volver a su tierra después de 10 años de exilio impuesto por Rosas. Cuando en agosto del 51 Urquiza destruyó las puertas de Montevideo, Oribe, sin presentar una batalla, entiende que no tiene nada que hacer y presenta la capitulación, ¿sí? Que se llamó la Convención del Pantanoso, en agosto del 51. Y Urquiza muestra una particularidad no menos importante y muy característica que lo diferencia de cómo se había manejado Rosas durante muchos caudillos anteriores, durante su vida política, es que no lo va a degollar. Le va a decir una frase importantísima que es: ni vencidos ni vencedores. Y le dice: esto es una lucha entre hermanos, no queremos derramamiento de sangre. ¿Sí? No le dice ni vencedores ni vencidos, le dice ni vencidos ni vencedores. ¿Sí? Oribe, de hecho, dispone de su persona, cruza el río de la Plata y se refugia en Buenos Aires. Terminada la campaña de la Oriental, liberados los hombres
Ganado cimarrón, llevado por rodeo, para que ese ganado pueda alimentar a la tropa y no implicar gastos para el Estado provincial, y tampoco para que sean atropelladas las propiedades privadas del enemigo. Porque lo que se lo quiere demostrar es que él quiere traer el orden y el respeto por la propiedad privada, aún la del enemigo. Entonces llevaba ganado en pie para ir caminando a medida que el ejército avanzaba. Bueno, en noviembre del 51 salen de Calá y llegan, los primeros mediados de diciembre, llegan a las costas del río Paraná, cerca de la ciudad de Victoria, un lugar llamado Punta Gorda, Levante, que era el cruce de siempre. Acuérdense que el delta del río es inexpugnable por el sur, por el delta mismo, siempre se cruzaba por Santa Fe y Santa Fe por el arroyo del medio de Buenos Aires. Entonces, el cruce del Paraná empieza el 24 a la noche, o sea, Nochebuena, y termina el Día de Reyes desde enero del 52, donde todo ese tiempo el río es testigo del cruce. Sarmiento va a ser el boletinero del ejército grande. Sarmiento se suma en la campaña de Montevideo, llegan los vapores al lugar, y él creía que tenía un lugar distinguido en la campaña. Sarmiento fue un gran automovilista. Y él piensa que es una persona muy dicha para las personalidades. Dice: ¿vos querés ayudar? Perfecto, vas a escribir. ¿Sabes escribir? Vas a escribir. Y le ponen una carreta con una imprenta móvil y Sarmiento va a ser el boletinero del ejército grande. Al principio se va a fastidiar, pero después estaba rienda suelta a su pluma, que es magistral, y los libros que existen ahora, que se llaman Campaña del Ejército Grande, son verdaderas postales poéticas sobre el avance de este ejército, que empieza diciendo: hoy puedo ser testigo de una maravilla del mundo natural, que es el cruce del primer ejército por un gran río, comparable al cruce de los Andes. ¿Sí? Porque piensen que son 30.000 hombres con animales y pertrechos cruzando el río, un río de varios kilómetros de ancho, donde los soldados cruzaban nadando con sus caballos. ¿Sí? Si se caían de caballo, se tomaban de la cola del mismo y llegaban nadando a la otra orilla. Urquiza llega después, ya que el cruce iniciado, cruza rápidamente, se sienta a esperar al otro lado la finalización del cruce y manda chasquis a todo el interior a ver cuántos soldados están movilizando los gobiernos del interior para enterarse de que ningún gobernador está movilizando tropas. Entiende que no lo van a acompañar y lo van a dejar caer. Bueno, empieza a avanzar el ejército de Urquiza por Santa Fe, después el Rosario, espontáneamente, y Santa Fe hacen una rebelión propia, se suma al ejército de Entre Ríos, y Santa Fe se suma al ejército de Grande. Los hombres que estaban gobernando Santa Fe eran justamente Pascual Yagüe, y estaba uno de los famosos verdugos de la Mazorca, que era Santa Paloma y Coutinho. ¿Sí? Sería Coutinho y Santa Paloma eran famosos por ser amantes de aulladores de la Mazorca Rosita, y huyen hacia el sur, tratando de refugiarse con Rosas, y le dan la ciudad de Santa Fe y el estado de Montesino al ejército grande, que se suma a la campaña con Pablo López. ¿Sí? Pero el primer combate del ejército grande con las tropas aliadas del ejército libertador con las tropas rosistas se produce en otro lugar, que es donde se había producido en 1040 la batalla de Obregón. En ese lugar, los barcos a vapor de la escuadra imperial que venían remontando el río Paraná, que son los primeros barcos a vapor que entran en combate en el río de la Plata y el río Paraná, remontan el río y ahí los está entrando Mancilla otra vez, con cañones apostando hacia esos barcos para impedir el cruce. Con una particularidad. En los barcos, que cuando venía Mitre, esas personalidades, tenían dos banderas: la bandera del Imperio de Brasil y la bandera celeste y blanca que Belgrano había creado para la República, mientras que en las barrancas de Obligado estaba la bandera azul negra con los dos refugios sangre de la Confederación Rosista. Por eso se había anulado la bandera de Belgrano. Durante más de 10 años, los argentinos que vivían en este lugar habían visto eso, porque Rosas decía que la bandera de Belgrano era muy unitaria. Entonces la habían anulado y muchos soldados por primera vez veían otra vez la bandera que Belgrano había creado para el Estado Nacional. ¿Sí? Bueno, por supuesto que no pudo impedir otra vez el paso de los barcos, solamente fue una refriega donde se
a encontrarse con el resto de la tropa y avanzan por Buenos Aires. No entra directamente por el norte de la ciudad, sino que tiene que hacer todo un rodeo, ¿sí? Por Laguna del Tigre, por Juárez de Luján, y entran por el oeste de la ciudad de Buenos Aires. Y no lo hace por una cuestión práctica, sino por una cuestión de que los hombres de Rosas iban quemando los pastos para que la caballada no tenga pastura y el avance hacia la ciudad. Entonces, no tiene que hacer todo, el ejército tiene que hacer todo un rodeo para poder llegar a la ciudad desde el oeste. En ese andar se van a producir varias particularidades. Fíjense que son 30.000 hombres, ¿no? 10, 15 divisiones de caballería desplegadas en 30 kilómetros de frente aproximadamente, donde no se veían organizaciones unas con otras. La división de Arraiz, Sagastún, Villasoro, ¿sí? Y eso es Madrid. Y los hombres tienen un altercado, una noche saliendo de Relata que habían sido invitados por un coronel que manejaba una división oriental, que era el coronel Aquino. Los había invitado a comer a Mitre y Sarmiento. Ellos llegan, cuando llegan al campamento de Aquino, silencio. No encuentran a nadie. Cuando avanzan un poco más, se dan cuenta que acá pasó algo y encuentran un soldado muerto asesinado a un lanzazo, otro, y finalmente entra en la carpa de Aquino y ven que Aquino había sido degollado. Y aparece cuando están en ese miedo de que los asesinen a ellos, un soldado herido que había quedado dejado para que quede vivo y cuenta la historia de que esos hombres desertan, asesinan a su jefe y se van hacia Buenos Aires. Por un par de horas, Sarmiento y Mitre cesaron de morir degollados. Esa es la particularidad histórica, una anecdótica, ¿no? De esa situación. Y esos hombres son los que después van a ser degollados y decapitados y sus cabezas puestas en la plaza de Mayo y Picas por ley marcial por haber asesinado a su superior. ¿Sí? Muchas veces se usó esto de no, que era un salvaje por aquí y le ponían cabezas en la plaza. Se le hizo esa ley marcial a estos hombres por hacer todo. Bueno, el ejército va a seguir avanzando y se va a producir un combate interesante unos días antes de Caseros, que se llamó la Batalla de los Campos de Álvarez, donde se enfrentan las fuerzas del coronel Hilario Lagos, que estaban a favor de Rosas en ese momento, contra las fuerzas de Urdangarín. Y hay una particularidad, porque eso siempre le pasaba mentalmente, que el general de Rosas no podía comunicar la victoria. Y ese siempre se detenía en uno. ¿Sí? Pacheco. Entonces, conociendo la psicología de Rosas, decide eliminarlo usando una astucia, y llama a un soldado, le da unas cartas, le dice que va a hacer una misión quizás suicida, de hecho el soldado termina muriendo, que su familia va a ser recompensada, y la familia recompensada además. El soldado acepta, y lo que hace el soldado es hacerle chasqui falso con una morral con notas, con cartas dirigidas de Urquiza a Pacheco. Donde las cartas decían, como ustedes sabrán, como hemos convenido, como ustedes saben, la idea es que hay como cayendo efectivamente en manos de Rosas, y Rosas desconfiando de Pacheco, lo licencia y Pacheco no participa en el combate de Caseros. De esa forma Urquiza se quita al general que más le preocupaba. Cuando se produce el enfrentamiento en los campos de Álvarez, los hombres de Urdangarín hacen desbandar a Hilario Lagos. Urquiza le preguntan, ¿los perseguimos? Y le dice, déjenlos, córranos un trecho y griten viva el general Pacheco, ¿sí? Para que ellos escuchen. Bueno, van entonces gritando viva el general Pacheco, los hombres de Urquiza, los dejan ir. Y 2 días después se produce el 3 de febrero. Urquiza llama a un edecán y le dice, búsqueme dentro de la vía enemiga dónde está la división de Lagos. La primera carga de caballería va a ser sobre esa división al grito de viva el general Pacheco. Esos hombres ya desalentados por esa crisis moral no presentan prácticamente batalla, desbandan, siempre presentan ese combate, y ahí se cruza la primera brecha de la línea de Rosas y el consecuente triunfo, ¿no? Caseros tiene varias particularidades. Va a ser
soldados de la historia argentina. Entre los dos ejércitos, casi 50.000 hombres. Para ese momento fue la batalla más numérica de América del Sur. Y duró 6 horas, más o menos. ¿Sí? Se abrieron tanto algunas divisiones que llegaron de Morón hasta Quilmes. ¿Sí? Por ejemplo, la Madrid se tanto que llegó hasta Quilmes, buscando alguna vanguardia que pudiera aparecer. Finalmente, los hombres que toman la casa del Palmar son la división oriental, ¿sí? Hay otros en resistencia un poco, pero quizá había pedido a los soldados que no asesinaran a sus compatriotas de manera estrictamente necesaria. Y hay otra cosa que Sarmiento cuenta interesante, que dice que previo al combate se le acerca un soldado y le dice, por lo general, en caso de un revés en el combate, ¿cuál es el punto de encuentro del ejército si tenemos que desbandar? Y Urquiza le dice algo que Sarmiento repite y dice Sarmiento que yo creo que Sarmiento, que Urquiza fuera de plagiar frases, y dice, el punto de encuentro del ejército bajo mi mando es el centro del campo de batalla, donde llegaron su general enemigo de todos debemos vencer o morir. Y Urquiza va a ser identificado justamente con un poncho blanco y una galera, ¿sí? Que lo distinguía del resto de los hombres. Y además, antes de empezar el combate, hace una letra diciéndole, soldados, detrás de esas líneas se encuentra la Constitución Nacional del orden de la República. ¿Sí? Entonces, ese combate se produce con pocas bajas para la cantidad de hombres que combatieron. Cuando Rosas entiende que la batalla está perdida, deja a cargo a sus hombres. Hay una particularidad. Salvo en el comienzo, con el Colorado del Monte, Rosas jamás acompañó el ejército en combate. Siempre mandó a otros a pelear por él. Este fue el último. Y era su última batalla, su Trafalgar, digamos. Tenía que estar. Cuando entiende que la batalla está perdida, le pide a sus hombres que sigan asistiendo hasta el final, y él huye, es herido con un tiro en la mano, en un rincón de Morón, en el pozo del rincón de los sauces. Un soldado le presta su traje, se cambia de ropa, huye hacia el sur para entrar camuflado por el sur de la ciudad y se va a refugiar directamente a la casa de todos sus inglés de Buenos Aires. Se queda escondido toda la noche ahí. Manuelita viene después de la escondida con los papeles que quería él tener. Y anoche, disfrazados como marineros ingleses, los suben a una fragata inglesa y se van hacia Inglaterra para nunca más volver. Y ahí termina la historia de este monarca criollo que fue Rosas, Hay una regla, ¿no? Digamos, Buenos Aires había tenido esa impronta pro-monárquica con Belgrano y el proyecto carlotista, ¿sí? San Martín también en su momento. Después, como buenos hombres que aceptaban la voluntad de la mayoría, se acepta la república, pero Buenos Aires siempre tuvo esa impronta de gustar de la monarquía, porque era lo que se conocía, ¿no? La Real también había propuesto ser un protectorado inglés. Había una cuestión, y Rosas de alguna forma era un monarca criollo, pero se había vuelto incontrolable. ¿Qué hace Urquiza? No entra a la ciudad, acampa en las puertas de la ciudad. El temor de muchos hombres de Buenos Aires era entrar a sangre y fuego, asesinar. Hábilmente, conociendo la psicología de las personas, acampan en la ciudad y dejan que los mismos porteños hagan su racia. Los hombres de Buenos Aires, cansados de tantos años de mazorca, se dedican a perseguir a estos mazorqueros, a degollarlos, a colgar sus plazas públicas. Les dan 2 días para que ellos hagan su limpieza. Entre ellos, Santa Coloma es degollado, Coutinho, inclusive el padre de Belén también es colgado. De hecho, Belén después cambia su letra final justamente por ese pasado que no quería tener. Y después sí, después del segundo día Urquiza, ahora sí, entren. Al que está robando le fusilan. Dicho, porque una cosa es la limpieza, otra cosa es darse el saqueo. Al que encuentre con algo en la mano, no se le pregunta, se le fusila. ¿Sí? Y bueno, entonces se instala en San Benito de Palermo, ¿sí? En la residencia de Rosas. Y ahí también Sarmiento termina su libro. En el mismo despacho de Rosas, Sarmiento escribe una carta a sus amigos en Chile y le dice: hoy termina mi campaña, que empecé en Chile hace tantos años. El lanzamiento era muy simbólico, ¿no? Esta campaña
traía eso, ¿no? Traía ese cambio que era la idea de la Constitución, porque en el Ejército Nacional Libertador no había solamente federales clásicos, también había los famosos unitarios que eran los constitucionalistas, pero en un mundo los federales oficialistas también eran constitucionales. Entonces, esa fusión entendió que debía haber un federalismo, pero constitucional. Y entonces se llama el Pacto de San Benito de Palermo. Sarmiento, muchos años después, dice, yo me imagino lo que dice, dije, sofocando la horca para él. Pero Sarmiento, que era un tipo brillante, también sabe reconocer que se equivocaba a veces. Y eso habla de la grandeza de Sarmiento. Y dice, estaban los hermanos, él estaba una noche, por el 70, llamó a Urquiza, 70 y pico, segundo con los hermanos Avellaneda y le preguntan, yo sé de luego Sarmiento, ¿para vos quién fue el mejor general de la historia argentina? Y él dice, Urquiza. Los Avellaneda dijeron, vos que dijiste sofocando la horca, debe desaparecer el cuento que cuente. Sí, y si te da el ejemplo, mirá el ejemplo de Decán, este cuento de Pacheco, y dice, porque inclusive, dice Sarmiento, para mí es San Martín, porque reúne al político y al militar en una sola persona. Y termina rematando cuando se dice que doblar la apuesta, diciendo, y Mitre ahora está de acuerdo conmigo también. Bueno, la cuestión es que, de hecho, Mitre lo llamó el Napoleón Norteamericano del Sur, en su momento Urquiza, ¿no? Dice Sarmiento, ¿qué hubiera hecho? Yo quería que hubiera hecho Urquiza después de Caseros, era salir a degollar a todos esos gobernadores brutos del interior, pero mirá, dice, hoy me doy cuenta que si hubiera hecho eso, hubiéramos tenido 20 años más de guerra civil, no teníamos la capacidad para someter a todos los pueblos del interior. ¿Qué hace Urquiza? Dice, no, basta de pelea. Llama a Bernardo de Irigoyen, el hombre confiable de Rosas, y los envía al interior a decir a todos los gobiernos, muchachos, basta. Yo sé que me dijeron lo que tenía que decir, pero ya se acabó. Hay que pacificar los estados y crear una nación. Porque el otro día de Casero, todos esos hombres que habían dicho traslados que no soy comunitario, le dijeron, general, la verdad que nos felicitamos por la batalla. Pero bueno, son cuestiones políticas, ¿no? Y los reúnen en San Benito de Palermo y después los reúnen en el famoso pueblo de San Nicolás de los Arroyos, donde acuerdan justamente reunirse en Santa Fe, que era lo estipulado por el Pacto Federal del 31, para conformar esa Constitución Nacional. A San Benito van los hombres de Buenos Aires, a San Nicolás se lo van, porque entienden que una cosa es sacar rosas, pero otra cosa es perder las regalías del puerto. Entonces, a partir de ahí, no están de acuerdo el sector que maneja las finanzas de la ciudad en participar eso. Entonces ya no asisten a San Nicolás, se firma el acuerdo para convocar el Congreso Constituyente y se rompe la pluma, simbólicamente, para demostrar que con esa pluma no había nada más importante que firmar. El Congreso va a empezar a sesionar en San Nicolás, de acuerdo con lo que hoy sería la Constitución, en Santa Fe. Pero no es como que se queda tranquila y dice, bueno, claro, no nos interesa a nosotros. No, pero ustedes saben que es, si se hace, una vez para siempre. Ya habían hecho un lobby para impedir que Bustos, por ejemplo, hiciera una constitución federal en Córdoba, en su momento, un lobby para que se quórum, ¿sí? Habían fracasado sus institutos constitucionales. Y Buenos Aires, que entendía la revolución al estilo francés, sentía la clase dirigente que tenía ese sentido del estilo manifiesto de que ellos eran los líderes de ese derecho de conformar la república desde la ciudad. Entonces no querían permitirle a Urquiza ese privilegio, concedérselo. Y organizan un ejército invasor que va a salir de Buenos Aires a invadir Entre Ríos. Por el río Uruguay desembarca el general Hornos en Gualeguaychú y el general Madariaga en la ciudad de Concepción del Uruguay. Hornos toma Gualeguaychú, avanza hacia el movimiento Galán. Urquiza se entera, le impide estar en el inicio de las legislativas constituyentes de Santa Fe, y tiene que venir a Entre Ríos a ver qué está pasando con este ejército que invadió la provincia. El ejército de Concepción del Uruguay es rechazado por los hombres de la ciudad. Entonces Madariaga huye a Brasil. Hornos, al enterarse de que eso fracasó, cruza Corrientes y Corrientes también cruza a Brasil, lo cual no impide el inicio entonces de la Convención Constituyente, pero sí muestra que para Buenos Aires es importante que no se inicie. Y le priva a Urquiza de estar presente en el acto de apertura, quita esa
entrar en el personaje. En un momento dice por Rosas, loco y traidor me llamó el tirano, y yo le contesté con el silencio del desprecio. Y además va a mostrar otra cosa importante: jamás Urquiza va a despreciar la ciudad de Buenos Aires y va a tener toda su vida política una lucha interminable porque Buenos Aires se sume al resto de la República en un sentido histórico que creía que tenía los 14 estados de la Confederación. ¿Sí? Él va a decir, somos hoy 13 estrellas, pero ninguna debe eclipsarse. Yo brego porque la ciudad termine de entender ese destino histórico juntos y se sume al resto de la República y conforme esa nación. De hecho, estando en Buenos Aires, después de Caseros, paso unos meses acá, y es uno de los fundadores del Club del Progreso, por ejemplo, el club que sigue funcionando en la actualidad, porque él incita a la creación de clubes sociales a través de las provincias, porque entiende que son los centros de cultura y de unión de lazos entre los hermanos que va a servir para la intelectualidad. ¿Sí? Y entonces figura como socio fundador. Y tenía además muchas acciones en la ciudad, le interesaba, hizo muchísimas naciones también. Tenía un hermano que vivía en la ciudad también. Entonces, él nunca, esa pelea que después quiso mostrar Buenos Aires interior, Urquiza nunca la va a mostrar, inclusive va a hacer esfuerzos continuos para mostrar que esa pelea no existe, que son diferencias de algunos pocos dirigentes de uno y otro lado que quieren quedarse con algunas cosas. Pero que el destino histórico es unitario. Bueno, y entonces la Constitución tiene una particularidad. Él reúne para crear una Constitución federal a liberales unitarios. ¿Sí? Y entonces los hombres como Seguí, ¿sí?, se reúnen y dan forma a esa Constitución liberal que va a ser sancionada, promulgada el 25 de mayo de 1853. ¿Por qué el 25 de mayo? Urquiza va a elegir siempre, de hecho el 9 de julio también se va a usar para hacer la publicación del boletín. Él va a usar siempre fechas que tienen que ver con la revolución, porque Urquiza entiende que lo que él está haciendo es completar la obra de los padres fundadores de mayo del 10 y del 16. ¿Sí? Y eso lo implica o lo suma de alguna manera en el panteón de los padres fundadores. Los hombres del 10 hacen la revolución, el 16 declara la independencia, pero no le pueden dar esa forma jurídica a la República, que finalmente Urquiza la va a hacer en el 53, conformando el Estado Nacional Argentino y creando la República Federal Argentina. Muchas veces se dice que Urquiza fue presidente de la Confederación Argentina, y es un error conceptual. Cuando se jura la Constitución Nacional, muere la Confederación Argentina y nace la República Federal Argentina. Aunque en el artículo 35 de la Constitución dice, se podrá llamar indistintamente Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina. Son nombres de fantasía. Después en la presidencia de Derqui se va a instalar legalmente el nombre República, pero jurídicamente con la Junta de la Constitución nace la República Federal Argentina. ¿Qué diferencia va a tener? La Confederación, como yo dije, era estados autónomos y soberanos. Y además una unión temporal. Con la Junta de la Constitución ahora esos estados van a ser autónomos, pero la soberanía va a ser nacional, única y indivisible y a perpetuidad. ¿Sí? Si Buenos Aires no se sumó, no cambia nada. Después va a ser invitado a sumarse y va a sumarse después de Pavón y va a conformar el último estado que se sume en ese momento. No vamos a sumar Chaco Formosa, la Patagonia, vamos a un montón de otros territorios que después va a terminar en General Roca, ¿no? Bien. De esa forma Urquiza entra en ese panteón de los padres fundadores, en esta organización del Estado argentino. E hizo un proyecto del país liberal. Urquiza va a ser un hombre clásico del liberalismo de su época. Va a apoyar la libre empresa, va a tener ríos durante su gobernación, va a tener 20-30 años adelantada al resto en la materia educativa. En 1849 funda el Colegio Nacional del Uruguay, ¿sí?, que va a ser un faro de educación, lugar donde van a ir muchos alumnos de todo el territorio de las provincias a estudiar. Por ejemplo, el General Roca va a ser egresado del Colegio Uruguay, el presidente Frondizi, Agustín de Justo, ¿sí?, hombres militares y embajadores de los países limítrofes,
Entonces va a quedar conformada y se agrega en el inconsciente colectivo que hasta hoy no dura muchas veces. Buenos Aires seguía separada de la Confederación. Pero Urquiza va a hacer intentos de acercamiento una y otra vez. Para el 58 se produce un nuevo combate con las fuerzas de Buenos Aires, por un lado Mitre, por otro lado Urquiza, y lo que sería la segunda batalla de Cepeda, donde Urquiza vence a Mitre. Y se impone un acuerdo de paz también, los porteños querían que iban a sangre y fuego, Buenos Aires, Urquiza se queda en las puertas de la ciudad y dice, muchachos, y dice, no vengo a destruir, sino a arrebatar el poder a un círculo que quiere usar en su provecho el poder, yo se los quiero quitar para el progreso del pueblo, para que podamos vivir bajo el amparo de la ley de nuestros mayores. Entonces, Buenos Aires se suma, se forma y se firma el Pacto de San José de Flores, ¿sí? Donde se firma lo que se llama el Acuerdo de la Unión Nacional. Y el Congreso de la República en Paraná nombra a Urquiza padre de la Unión Nacional. Es un nuevo título que se le da a Urquiza. Bueno, aparentemente Urquiza cede ciertas cosas para que Buenos Aires pudiera realizar la Constitución, para poder ingresar. Pero bueno, en ese manejo se produce un nuevo enfrentamiento. Pero hay una cosa particular que pasa entre Cepeda y Pavón. Mitre, Sarmiento, Urquiza y prácticamente todos los hombres del siglo XIX de ese mundo eran masones. Se produce algo que se llamó la tenida de la Unión Nacional. La tenida es una reunión de la masonería. En esa reunión, el primer gran maestro de la Argentina, que se llamaba Jorge Pérez, logra reunir en un solo salón, que fue frente a la Casa de Gobierno, en el Banco Central, el Banco Central, a Sarmiento, a Mitre, Gelioves, de Urquiza. Dos presidentes, dos futuros presidentes, ¿sí? Y se hace esa tenida, se le llamó la tenida de la Unión Nacional, donde se le da llegado a 33 a todos. Mitre era masón, se lo suma ese 10 y automáticamente llegado a 33, también Urquiza sí ya eran masones, pero se le ha llegado a 33 para igualarnos. Y eso da por tierra otro mito, a veces se dice que Pavón, que le dio la victoria porque uno era masón más grande que el otro en la masonería, y eso es un mito que se acaba con esa edad, porque existen las actas de esa tenida, y donde esa tenida, en conclusión, se habla de dejar de pelear y lograr la unión de la República. Que por cuestiones políticas ya estaba dado el combate, y entonces Urquiza dice, yo voy a ir al combate y lo voy a poner de forma diferente. Y dice que después se rompe el protocolo de tenida, se produce un aplauso, llantos de hombres y un gran abrazo, y Jorge Pérez dice, los hombres que han cruzado espadas en el campo de batalla, hoy cruzan un abrazo en el campo de la fraternidad, de la situación un momento emotivo, ¿sí? Pero el combate ya estaba en marcha. Entonces llegamos a la última batalla de Urquiza, la 15. Urquiza nunca perdió una batalla. Mire todo por popularidad, las perdió todas. Nunca ganó una batalla. Pero tenía una gran labia y convirtió la derrota en una salida, digamos, poderosa. ¿Qué hace? Urquiza despliega sus tropas, muestra su caballería, que es lo poderoso de su ejército, ordena replegarse y envía un secretario a Mitre que dice, vamos a negociar. Y se produce Pavón, se produce el acuerdo de Pavón, que más allá de los líderes y decides, de las intrigas que puedan generarse a partir de eso, tiene un hecho trascendental. Finalmente se logra la unión definitiva de la República Argentina. Ese acuerdo pacificó de una vez para siempre el conflicto entre Buenos Aires y el interior de las guerras civiles. Y además, dentro del acuerdo, hay un dato muy importante que Urquiza le importaba, en la que Buenos Aires se hace cargo con la aduana de la deuda que había con Brasil, porque la Brasil amenazaba a invadir la República porque no estaba cumpliendo el pago de la deuda por la guerra de caseros. Entonces necesitaba ese dinero. La República de Buenos Aires era muy pobre. Para dar un ejemplo, se le debía 8 millones de patacones al Estado del Imperio de Brasil. Todo el Estado argentino, sin Buenos Aires, contaba 3. Buenos Aires solo contaba 10. Mitre se compromete y paga. Mitre va a pagar toda la deuda. Otra cosa que va a hacer Mitre es permitirle a Entre Ríos ser la única provincia del territorio que mantenga ejército propio mientras Urquiza vive. ¿Sí? Y desarrolla un
Urquiza se devuelve a Entre Ríos y se vuelve a convertir en gobernador. ¿Sí? Bueno, Mitre hace de alguna forma el trabajo sucio, que es pacificar el interior. ¿Sí? Había muchos capitanejos, muchos hombres fuertes en el interior, muchos capitanes, mucha gente, mucho cacique como indio, como quien dice. Y Mitre se da la tarea de crear un Estado liberal en base a la Constitución liberal que se ha conformado. Nosotros no podemos hablar de la Constitución como un hecho que nace en el 53, sino que la Constitución argentina podemos hablar de un proceso que va entre el 53 y el 62. Ese es el proceso de la Constitución Nacional. Ese proyecto que va del 53 al 62 termina de consolidarse 30 años después con la presidencia de General Roca, cuando nombra la capital federal la ciudad de Buenos Aires y termina dando forma al territorio nacional. Pero ese proyecto, que no es casual, que Roca es el alumno del Colegio del Uruguay y que gran parte de su gabinete de ministros haya sido compañero de escuela de Roca en el Colegio del Uruguay. ¿Sí? Y que además tenga la ley más inclusiva de educación que se había hecho hasta ese momento, que era la ley 1420, con Sarmiento del ministro, una ley de educación adelantadísima al resto del continente, que puso a Argentina entre los primeros países del planeta. Bien, entonces mientras Mitre se dedica a eso, yo digo que no ponen ninguna batalla en Urquiza. Y me dicen, no, a veces me dicen Pavón. Yo digo, Pavón fue la victoria más importante de Urquiza, que la ganó en el campo diplomático y no en el campo militar. Así todo, en Entre Ríos se va a crear un complot. Un sobrino suyo, que se llama Ricardo López Jordán, tenía visión de gobernador y se había presentado un par de veces, había siempre perdido ante Urquiza, ante Domínguez, que era un hombre que Urquiza le había puesto. Urquiza no quería que Jordán fuera gobernador, lo conocía, sabía de su rebeldía, no iba a aceptar el gobierno de Buenos Aires. ¿Sí? Después, si quieren preguntarme, por ejemplo, vamos a hablar del Paraguay, pero me quiero extender tanto ahora. Entonces no quiere que Jordán sea gobernador. Y Jordán, que quería ser gobernador, va a propiciar un golpe de Estado dentro de Entre Ríos. Y va a empezar a usar argumentos, va a empezar a decir, Urquiza amigo del brasileño, Urquiza se abrazó con Mitre, ahora se abrazó con Sarmiento, cuando mi Sarmiento es nombrado presidente de la República, también después, si quieren, hablamos sobre eso. Y entonces crea un golpe de Estado. ¿Sí? Desde una estancia que Urquiza le había regalado a López Jordán, sale una partida de hombres que ataca el Palacio de San José y el 11 de abril de 1870 irrumpe y asesina al gobernador de la provincia. No es una revolución la de Jordán, es un golpe de Estado. Es un acto de sedición y de traición. Por eso cuando los jordanistas después dicen, no es una revolución, ¿por qué mandan el ejército nacional a invadir la provincia si nosotros hacemos una revolución propia? Jordán no entiende, no quiere entender que la época de las masas y las lanzas, como se había tornado, se había acabado. Ahora estamos en un tiempo de ley. Y el asesinato de un gobernador implicaba la intervención del Estado Nacional para poner orden en la acto de selección. En última instancia, si Entre Ríos no había sido invadida hasta ese momento, tenía el segundo PBI más alto del país. Después de Buenos Aires, venía Entre Ríos, la riqueza del PBI provincial. Jordán es el estúpido útil que permite y da pie legal al gobierno nacional para intervenir la única provincia que nunca había podido ser sometida. Y entonces sí, el ejército nacional invade Entre Ríos y pone las cosas en orden. Y Jordán tiene que exiliarse. Después hace 2 intentos más de campañas militares, inclusive se alía con Brasil para invadir. Cuando en el primer asesinato Urquiza anuncia que invadía únicamente porque Urquiza invadía con brasileños, después se hizo para invadir. Y el tercero tenía una idea de crear un protectorado de Brasil y separar el litoral entero para Brasil. No, ya la gente le responde y termina en el olvido, exiliado, y después termina siendo asesinado en Buenos Aires por la espalda por un hijo de un hombre que ellos habían asesinado en la revolución. Y bueno, Urquiza de esa forma termina asesinado, su cadáver es llevado a la ciudad de Uruguay, es velado y después, por miedo a ser secuestrado, ese cadáver es escondido dentro de la Basílica de la Concepción de Uruguay. Dolores muere, si tiene Buenos Aires después se muere, el cura que se muere, y el lugar donde estaba el cajón se pierde.
proceso de vida. 80 años después, el presidente Rodríguez, que era urquicista, había sido alumno del colegio, y más terminaba Urquiza por ser liberal, inicia un proceso de búsqueda, se lo encuentra, el texto está medio hasta que aparece el hueco, se encuentra el cajón y se hace un panteón dentro de la Basílica de Concepción del Uruguay, que es una copia en escala de la tumba de Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Y debajo se pone el fragmento de Urquiza con la ceniza de sus padres y de Cipriano, otro hermano que había sido asesinado. Y la particularidad de la tumba esta es que tiene esa angosta profunda, con una baranda baja, que la repensaba Napoleón también, ¿no? Que es que para poder mirar tiene que hacer una reflexión. ¿Sí? Napoleón era un gran valioso, pero yo empecé a gente diciendo que Urquiza que era valioso. Urquiza no tengo nada que ver porque fue 80 años después que excusa de muerte. Lo hace porque dice, ¿sí? Y de esa forma, entonces, los restos de Urquiza están en esa basílica, que inclusive Urquiza construyó, puso dinero para esa basílica, ¿no? En su momento. Entonces, lo que nosotros queremos traer con este mensaje, esta charla, es que el legado de Urquiza fue la construcción de un Estado liberal y republicano que debe vivir bajo el amparo de la ley, que nunca pensó en una división interior de Buenos Aires, sino que pensó en un proyecto de unión nacional, con cada una de las 14 estrellas, ninguna debe cruzarse. Y decía, por ejemplo, ¿quieren ser libres? Decía Urquiza, estudiar sus derechos, aprender sus obligaciones y someterse al amparo de la ley. Gracias. Porque Dolores, mi tatarabuela, en el momento que lo matan, sabía que podían llegar a descuartizar el cuerpo, cortarle la cabeza, como hacían en esa época. No te olvides que mataron a 2 hijos más de él, uno de los hijos de Dolores. Entonces, ella lo que hace en ese momento, es la historia que yo tengo totalmente documentada en la familia, y creo que la subí en tu página, es, independientemente de cortarle el pelo y guardar mechones de pelo, que yo tengo uno de ellos lacrado, que creo que lo subí en tu página, sellado, que llegó a través de mi bisabuela Flora, mi abuela María Teresa, mi mamá, a mí. Lo que hace es esconder, después de velar, decide esconder el cuerpo, como vos decís, abajo del altar, y se guarda ese secreto, que no lo sabían ni siquiera sus hijas, ni nadie de la familia, pero sí lo sabía su cura confesor. Ese cura confesor, muriéndose, creo, no sé si te lo dije alguna vez, le dice a la monja que estaba permanentemente cerca de él dónde estaba escondido el cuerpo, porque Dolores, cuando muere, no le dice a nadie el cuerpo, pide que no se venda a San José, le pide a todos los hijos que no toquen a San José, que es como una reliquia familiar, pero del cuerpo no habla porque tenía pánico de que pasara algo al cuerpo. Y esa monja es la que, muriéndose, le cuenta, especialmente a un tío mío, segundo, Francisco Sáez Valiente, el dueño de Santa Cándida. Y tuvo algo que ver mi abuela, pero lo vamos a sacar de costado, ¿dónde estaba enterrado el cuerpo? Es verdad que estaba como presidente Rodríguez. En el momento que sacan el cuerpo, yo tengo la foto, la subí en tu página, estaba mi abuela ahí, y estaban investigando si realmente era el cuerpo de Justo José de Urquiza, con todas las personas especializadas para que hicieran todo un testeo y demás. Así fue como fue la historia del cuerpo del Justo José de Urquiza. No fue esa, perdón, y termino, que Frondizi
con todo respeto por Fotis y demás, sino que se filtró la información de cómo había sido. A él lo velan en la casa de Ana, que da acá una cuadra de la Basílica. Así es. Que después hizo una escuela técnica. Lo ven ahí, después llevan al panteón de familia, pero Dolores tiene miedo, lo secuestran el cadáver y decide esconder. En secreto. Claro, cuando yo sabía, nosotros sabíamos, ella, su confesor, es carpintero. Y nadie más. Carpintero construye el frente. No hay más. Después, lo de la monja no sabía. Sí, Pero sé que se filtra la información en algún momento, pero no sabía el lugar exacto, sino que sabía que estaba fuera ahí. No olvides que en esa época todas esas señoras tenían un cura con frisor que comía y almorzaba bebidas. Pero para la Afrodita estaban muertos hasta monjas. ¿Eh? Estaban todos muertos para la Afrodita. Sí, por supuesto. Y se quedó una misión Estoy de acuerdo. de Casa Rudo, en que te pones a fotos de cadáver, estaban las fotos puestas. Yo subí las fotos a tu página. Y certificó que es utilizar las marcas y cuerpo y demás. ¿Cómo es un sentido chorizo? Si no me acuerdo. Yo lo que tengo es el becario con el mechón de pelo, uno de los mechones, porque creo que había 3 mechones. Uno quedó en San José. ¿Así? Bueno, yo tengo uno sellado al vacío, con la cara de él de un lado y del otro lado todo el mechón. Estaba más que mortuorio también. La máscara mortuoria también para San José. Se le hace una máscara mortuoria, se le hace una máscara del pito en la boca, todo tipo de cosas. Y Dolores convierte la habitación en una altar. Como dice aquí, tiene una verdad de esposo, hay marcas y demás. La mancha del. La mancha es un mito, usted sabe si en la mancha de pizza hubo un intercambio de sangre. Claro, puede ser. Y ella, con todo respeto, ella le pide a todos los hijos que no vendan su Casi se pierde San José. Casi se pierde San José, sí. ¿Por qué se la vende en el Estado Nacional? Porque uno de los hijos más chicos que hizo tenía los partidos. Y tenía miedo de se la venda en una partida. No, sí, que jugaba. Claro. No, jugó la parte de Estaba ese que maneje y. pero el Estado era una cosa y a un particular era otra cosa. Entonces ella le pidió muriéndose. Yo tengo el momento que ella muere documentado y lo que ella le dice a todos sus hijos respecto a San José, que para ella era como lo más de la casa. ¿Entendés? Que son sus hijos. Esta casa la construye en el 50, la está construyendo antes de Caseros. Después de Caseros, vuelve a Entre Ríos, se casa con Dolores y se instala en San José. Entonces, conoce el palacio, se había terminado solamente el primer patio, cuando se instala en él. Y traslada el cuartel general, que era el campamento de la, y lo traslada ahí y le llama cuartel Gualemecho, o Posta San José. Es lo que le llamó palacio, una puerta mantenida a la casa. Siempre lo maneja a su padre y demás, ¿no? Santa Cándida del Chaladero, San José del Palacio y demás. algo que, si puedo ayudar, a él sabía que lo iban a matar. Su hijo que estaba en Buenos Aires, Diógenes le decía, papá, va a peligrar tu vida. Y él le decía, no sé si lo escuchaste, yo lo escuché toda mi vida, que si él tenía que dar la sangre por la pacificación de la Argentina, él estaba dispuesta a darla. Por eso, cuando atacan San José, que salen del mismo lugar donde después se construyó San Pedro, en esa estancia que era de Urquiza, estaba el atorrante que lo mató, ese. Y ahí, en la casa de él, en San Pedro, cerca de Concepción del Uruguay, es donde Justa, hermana de mi bisabuela, casada con el general Luis María Campos, construye San Pedro tapando todo lo que queda con ese tipo. Pero él se sabía que lo podían matar. Y a pesar de eso, vos fíjate que increíble, no tenía custodia en San José. De hecho, unos días antes de ser asesinado, Sarmiento, presidente, le envía a un comisario diciéndole, cuídate porque te van a... Y luego Jordán, ese que te va a atacar. Y Jordán pasa los días por la casa, y está documentado por Rey Moreno, están sentados así los emisarios de Sarmiento, y él pasa a la otra vez el sobrino, porque decía sobrino. Acá dice que me vas a matar vos. Y Jordán, con toda la carretera, dice, yo jamás a mí me voy. Y a la semana lo sé. Era el único que a él decía sobrino, era una persona que estudiaba. Y era sobrino. Era solo un segundo porque una de sus tías, sus primeros hijos, había tenido una tía de profesor. No,
él tuvo hijos con una tía Una de tía él. de otro, Y este, bastante retorcido, no aceptaba y Sí. había tomado, sí, por eso, y aparte envidia, Sí, sería. también. Pero la verdad nunca puedo ser gobernador que lo que quería. Esa cruz, ahí está, es cruz. Sí, Ella tenía 36 años y la señora 32. Ahí estamos. Una relación adulta. Sí. Justo con la muerte de él muere uno de sus hijos que estaban con Córdoba. dos Sí, hijos. pero porque el gusto caballo estaba como. Un hermano de mi bisabuela lo matan y a un medio hermano de mi Claro, la bisabuela. persona que dice que fue accidente de muerte se cae por una quemadura y se cae por tierra, ¿sabes? Cuando a una hora se señalan a los dos hijos y sin cereales, sin GPS. Pero también una familia trágica porque Peregrino había matado a un tío de él, ¿Sí? A Cipriano también. a Cipriano. Pero mucho antes. Sí, sí, bueno. También, Claro, una cuestión independiente. Sí, bueno. Y la pregunta del chavo fue la intención y la mano de obra a estar en el cabo loco. Sí, sí. Bueno, hay una particularidad, porque antes de Cipriano, Urquiza en la campaña, que había dejado a Cipriano su hermano mayor, que gobernador de León. En Nogoyá lo asesinan. Además dice que Además había completado la escolaridad acá en San Carlos. Claro, Y cuando se hace la República de Entre Ríos en Corrientes, Cosio, Evaristo Carrillo de por entonces, no el de la sede de Liceo Volcano, y Cipriano de Urquiza hacen el estatuto de la República de Entre Ríos. Y López de la que dice, no, para el Paraguay no, Ramírez la dijo Paraguay. Y se repliega sobre la salida de la cuenca del Plata, que es Santa Fe. Para ese entonces Arroyo del Rey, San Jerónimo del Rey y toda Reconquista. Claro. Bueno, lo que yo decía, a pesar de que está visto como Pascual Chavo, uno de los conspiradores del asesinato de Cipriano, Pascual Chavo se exilia a los Rosas después de Caseros. Urquiza lo indulta, ya presidente, y lo trae como jefe de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, porque consideraba que era el mejor hombre para ese puesto. Urquiza tenía una especie de cualidad que era, no tenía en cuenta las defensas personales cuando la causa era mayor. De hecho, cuando trae el resto de Cipriano a la Basílica, él dice públicamente: yo perdono a los asesinos de mi hermano. La justicia va por otro lado, yo lo perdono. Esa posición, como decís, de tratar de ser condescendiente con el enemigo, ¿no? de tratar de apaciguar todo. ¿Qué pasó con Chilaver? Bueno, Chilaver es un gran mito. Por eso, Sí, ahí está documentado por grandes historiadores, entre ellos, por ejemplo, Martín Isidoro Moreno. Dicen que Chilaver, por ejemplo, según el relato de Díaz Vázquez, que es el que tiene el mito de la muerte de Chilaver, Díaz Vázquez era pariente de Chilaver. Dice que Chilaver esperaba junto al cañón. Y dice que las crónicas de la época dicen que no, mentira, no estaba ni esperando ni estaba fumando. Viene un soldado y le dice: vamos a subir a caballo, y le dice que no podía montar porque tenía hemorroides fuertes. Y le dice: bueno, si me va a llevar a caballo, tengo que cumplir acá. Y los relatos que hay del mayordomo de la casa de San Luis de Palermo, donde estaba Rosa de Urquiza, posterior a la batalla, cuentan que el mayordomo dice que varios días después de la muerte de Chilaver, Urquiza se entera que había sido fusilado Chilaver y la venta al hecho. ¿Y qué ocurre? Dice, hay testigos que cuentan que quizás lo que pasó fue una disputa personal entre Seguí y Chilaver, cuando era el hombre de la Valle, que había habido hasta prueba de Poyet, y que además Seguí consideraba a Chilaver un traidor, porque había sido seguido en Italia, y que aparentemente la orden la manda sin firmar, pero haciendo creer que la Urquiza, Seguí, le manda a un decano y papel diciendo: fusílenlo. Ahora, después de esa historia epopélica donde Aníbal Vázquez dice, y cuando dijo por atrás no, y se le vuelve y quedó como un león y quedó un platazo, y dice que todo eso es un relato poético de Aníbal Vázquez, que revela lo que dice el objetivo del momento es cuando le dijeron por la espalda, le dijo afligidamente por la espalda como traidor y se tapó la cara y murió fusilado. O sea, no hubo ninguna pelea feroz en el momento y que quizá no tuvo nada que ver. Hay una cuestión que entra en la anécdota cuando dicen que hablan de las hemorroides de
pide venir montado. Cualquiera que haya montado alguna vez sabe que montar con hemorroides a campo travieso 35 kilómetros de Palomar hasta Marisco de Palermo de un día para el otro. Y Por eso dice, quédate un día acá, yo no voy a ir a al día siguiente hay que hacerlo, no puede. Claro, el dato de vaca dice que mataron ahí mismo. Y no, fue el otro día. Hubo un incidente detrás del Palomar donde se había refugiado hombres de tropa y estaba el hospital de sangre. Sí. Sí, sí, voy a decir 3 cositas nada más para que no quede como que no tuvieron formación militar los soldados que estuvieron con Urquiza. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Cala? Y 10 años. 10 años. 10 años para formarse como soldados. La mejor caballería era la entrerriana. La mejor caballería era la Combatió entrerriana. con el síndrome Alvarado. Cuando de el relato manifiesta que dice que manda a sus soldados para que digan un determinado nombre de un general, hoy en la actualidad, visto por cualquier libro militar, diría que fue un acto de contrainteligencia, es decir, mayor que la inteligencia, que lo hizo San Martín para cruzar la cordillera. Bueno, él hizo contrainteligencia. La contrainteligencia es ir contra la inteligencia del avance enemigo, hago una contrainteligencia para poder lograr un avance mayor. Lo que él logra en ese momento, aunque difiero lo que dice Gastón en la parte militar, es realmente un avance militar. Segundo, él dice que tienen que cruzar el Paraná. Vayan y miren lo que es el Paraná. La corriente es clara. Sí. Él ordena que sus soldados aprendan a nadar. Sí. Bueno, como militar, retirado ya, recién en el 2014 ordenan en nuestro ejército que todos aprendan a nadar. Para poder lograr el próximo ascenso, tienen que rendir natación. Así que imagínense qué adelantado que estuvo como militar. Después, cuando él manifiesta lo que llevan ganado el día, eso hoy, para nosotros, y dicho y manifiesto, está en los reglamentos militares, se llama logística. Es el apoyo que necesita un ejército para avanzar, o las tropas para avanzar, necesitan de logística. Elementos para abastecerse, nutrirse, alimentarse, marchar y combatir. Nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Allá. Una consulta, ya que se habló en un momento del tema masonería, entiendo que Urquiza había sido iniciado masón. Sí. Al momento de hacer el pacto por el cual se habla de que fue una traición, ¿ya había sido iniciado? Sí, él tenía la banda oriental. De la banda oriental. Sí, pero, después es parte de la logia de George Washington y de la Constitución de Uruguay. pero él no respondía a la logia, digamos, que respondía a Sarmiento. Cuando se inicia, no existía la gran logia argentina. No existía la logia Claro, argentina, eran varios orientes. Claro, cuando Pérez se inicia como el primer gran maestre de la logia argentina, lo reúne. Ok. Sí. O sea, Sarmiento se inicia en Chile. También de Chile, claro. la gran unión fue a partir de la... Claro. Y Mitre se inició en esa técnica de 0 a grado 33. Y después es el 20 de julio de 1860, el día de la Unión Nacional. Mitre Estaba documentado. Claro, documentado. Mitre es el único que en el momento de morir pide confesor y reniega de la masonería. Porque quería el cielo. Sarmiento, Denzi, que es Dios de Urquiza. Suponiendo que Había dos presidentes y dos únicos. suponiendo que los 4 han sido medio tontos, Sarmiento meterlo en cintura con el genio que tenía. Porque Pérez es un gran hombre de la Argentina que no se conoce. Y sí, Roque Pérez era abogado, no médico. Después de la piedra amarilla, En la pintura de la piedra amarilla, Roque Pérez la después de esa piedra amarilla ayudando a la gente en Buenos Aires. en cada una de las epidemias cargaba a la gente, su familia mandaba para Córdoba y él se quedaba acá. Todos los hospitales de Buenos Aires tenían nombre de un masón. La
acá, en Venezuela, en Perú. Por eso preguntaba que, o sea, cómo estaba en ese momento el ubicado, bajo qué oriente. Oriental. Lo mismo habrá pasado con respecto a San Martín, que no había sido iniciado bajo la Orgía de Inglaterra, y también, o sea, digamos, si bien está valorado en la sociedad por su avenida, el nombre, hoy festejado por el Día del Locro, porque aquí viene esto, se ha perdido. Yo traje a mi hijo con 12 años para que escuche la historia argentina, porque una vez escucha en el colegio que nombran Sarmiento, ¡ay! O Roca, ¡ay! Y esto, pero estamos en 2024. No podemos juzgar a esos hombres lo que tuvieron que hacer para determinadas circunstancias y hoy tengas esta, no sé, unidad, país, con sus problemas, con sus cosas, pero hubo un momento muy crítico que, a ver, hubo que salir a pelear o a generar o a hacerlo, y hoy desde la comodidad, digamos, como no sé, el nieto de alguien que se esforzó y dice, no, bueno, pero mi abuelo fue un salvaje. Bueno, pero eso es eso porque tu abuelo fue un salvaje y dejó algo, hizo algo, pero no lo podemos juzgar. Y se está perdiendo eso. Es lo principios. Claro. Te guste o no te guste. El proceso de transición nacional, la Reina Conquista termina en el 80 con Roca. Es todo un proceso de nación que inicia con la Constitución y ve en todo caso una expresión, dándole forma definitiva al territorio, creando una capital, anexando esas tierras, poniendo a Argentina en el planeta, en el mundo. Pero además, objetizamiento. Eran tipos que Sarmiento tenía que ser presidente y tenía que buscar alquiler. O sea, los tipos no estaban por un otro interés que de hacer. Y hoy son cuestionados hasta por maestros, que es tristísimo. Porque vos me digas, un ignorante, un partidario, tiene una llevada de cabeza para eso, bueno, también es lógico y esperable. Pero desde la educación que se cuestiona a Sarmiento, sabiendo que el avance y el aporte de Sarmiento hizo un destaco en todo lo que es Latinoamérica y a nivel mundial gigante, pues decís, esto no se puede cuestionar. Hay una batalla cultural y yo creo que viene también desde la época de cuando se escribió esta historia que vos estás hoy reviviendo y trayéndonos, que hubo gente que no sé por qué razón, bueno, ha agrandecido su propia figura, ha hecho chicos grandes eventos y nunca más nadie se preocupó por ver otra historia. Fíjate, Conquista cuando le trae la Constitución, le trae la Constitución, Conquista estaba acá en San José, van a Palacio Estado y no va a salir. Hizo la mía, dice, me trae la Constitución, yo la conozco, la leí, dice, y estoy de acuerdo, tenemos que decirlo, dice, ahora, no era ligero ni Santo Roque, pero dice, no hago la Constitución porque sí, la hago por interés y por egoísmo, porque tengo propiedades y cosas que salvaguardar. Necesito, para mí y para el resto de mis compatriotas, una ley que me proteja. No eran tipos que hacían las cosas porque eran santurrones nomás, sino que las hacían por convicción. Él dice, ¿por qué él cree la educación pública? Porque dice, hay un límite. Yo puedo crecer y ser rico y multimillonario, que puede ser rico más rico de América del Sur. O algo así. Él dice, hay un límite, pero si yo no hago que los que me rodean crezcan conmigo, yo no puedo subir más. Ahora, él quiero aclararle algo. Él tenía mucho que ver con los porteños, con todo el respeto como que era italiano. La madre era una familia antiquísima de la colonia de acá de Buenos Aires, pero muy antigua, familia mezclada con toda la Argentina y Buenos Aires, y su tío era una persona importantísima, Mateo de Álzaga, en Buenos Aires, un tipo tan poderoso como no sé, impresionante el poder que tenía Mateo de Álzaga. Y él estuvo con Mateo de Álzaga cuando era chico, su padre en un momento dado, él tenía 14 y estudió una parte en un colegio acá en Buenos Aires. Y cuando 2 años. Bueno, y él se puso a trabajar al lado de su tío, de Mateo de Álzaga, en toda la parte de buques y mercantes, exportar, importar y toda la historia, hasta que decidió irse a Entre Ríos, a donde estaba su padre, y había sido encargado de las calles famosas. Jamás el tipo su tierra. Urquiza era entrerriano y jamás salió de Ríos. Sí, pero quería Buenos Aires. Sí, pero nunca se le ocurrió ir a Buenos Aires. No, pero él quería por
eso de hecho, no. hacia el Palacio Pero de pregúntense por qué no tomó Buenos Aires, aparte de los ideales como porque respetaba a Buenos Aires porque tenía raíces de Buenos Aires también. No era Buenos Aires conocida para él. No. Por eso le quiero aclarar eso, por ahí que no. Por eso digo, pero quizá que no existe la diferencia por qué interior. No, para él no. Es más, cuando se fue Urqui, se fue de todos los países importantes. Quizá lo siguió como sosteniendo en Londres. Claro. Pero quizá había usado sus carreras militares, jamás se fue de los ríos. Salvo sus carreras militares, jamás se fue de los ríos. No, estoy de acuerdo, pero que te quiero decir. Tuvo una formación importantísima de acá de Buenos Aires. Bueno, 2 años más. A través de su tío. Sí, 2 años más. Mateo Garza, bueno, El que era el Mateo de Alta, vasco que marcaba acá en el retiro, no hablaba castellano, hablaba. Lo manda a buscar al padre de justicia. El padre de justicia. él dice que lo trae a José. O sea, José, el padre de Justo Urquiza, viene de Europa bajo los brazos de Mateo de Garza. No quería que vaya entre ríos, se enoja con el padre de Urquiza. No, quería que vaya entre sé ríos. todo lo que pasó, pero lo que quiero decir es que fueron cobijados por Mateo de Garza porque era una persona muy importante, no era que venía Se del distanciaron. Sí, Se sí, ya. distanciaron porque no aceptó la imposición de un matrimonio. Sí. Le arrancó por la terrible y después lo compró. Claro. Pero bueno, En 1805. por eso que también se sepa eso. Pero no es así. El tema que también está la cuestión que el fundador general de la Confederación con Rosas era un montador por la hermana de Urquiza. Y había legisladora en la ciudad de Buenos Aires de Urquiza. Pero Mateo de Alta ya no estaba, no sé si tiraba en algún momento. No, creo que no. Volcado. Al otro Garza, a la oficina de arriba. Al otro. Y A Martín Garza. A ese. Sí, sí. en 1805 el obispo Benito Luis Rivera fue al rollo de la China. ¿Qué decía eso? Quisiera saber algo, ¿no? Respecto a los masones. ¿Por qué nuestros hombres, nuestros héroes, se relacionaban con la masonería? Bueno, la masonería era un lugar de libres pensadores. ¿Un lugar? Libres pensadores. En una sociedad muy controlada por las ideas religiosas, la masonería permitía pensar. ¿Por qué era cuestionada por la religión? Pero se pasa el concepto ya más adelante. ¿Por qué? En esa va a empezar a ver la masonería como una comunidad de ideas. La masonería va, la iglesia va a sentir, la iglesia va a sentir compite con la masonería. Va a sentir compite con la masonería. No. No es una competencia. Disculpame. Sino que el tema entre la masonería y la iglesia es que lo que los diferencia, lo que vos acabas de decir, la masonería está compuesta de libres pensadores y la iglesia está compuesta de dogmáticos. Y esa es la diferencia. Y eso es lo que la iglesia no puede, digamos, reconocer hasta el día de hoy de la masonería. La competencia que yo refiero es esta, que está quitando dogmáticos y los convierte en libres pensadores. Esa es la competencia que yo hablo. Todos los grandes hombres eran masones. Totalmente. Además, ¿por qué no? Todos. Porque no como Bolívar era masón. Sí, todos eran masones. Además, ¿por qué no? De hecho, la mayoría mucho eran liberales. Eran maravillosos por vivir por eso. Hay un tema Son los minutos, así que quería darle una persona que no haya planteado su duda o alguna pregunta que quiera hacer. ¿Hay más que haya hablado? Yo quiero decir algo con respecto a lo que dijo el Señor, de por qué no se enseña en las escuelas. Yo no voy a hablar, lo que voy a decir quizás no guste. No puedo hablar de todas las maestras. Lo que yo veo en mi provincia, que es Entre Ríos, vengo con Gastón, es que desde hace más de 20 años la educación decayó totalmente en la escuela secundaria. Los que salen del secundario sin saber historia, porque no saben historia, siendo los alumnos de Gastón, porque le enseñan con ideología,
Después de esas son los que van a estudiar muchas, son maestras. Y yo he visto maestras que dan clase con las noticias que sacan del Facebook. ¿Me entiendes? No compran un libro de historia de grandes autores. Perdón que lo diga, pero la ideología como un valor. Yo no digo que sean todos. Y aparte no se respeta la militancia del historiador. Bueno, gracias por esas preguntas. Una última recomendación a la justamente sobre lo que el Sarmiento fue que de Caseros. Yo les recomiendo visitar el Museo Sarmiento acá en el barrio de Belgrano. Yo sé de paso donde Avellaneda declaró a Buenos Aires capital federal, pero hay toda una sección dedicada a Caseros. Sí. También pueden ir a la casa de Caseros,